Adán y Cristo, ¿verdad? Adán y Cristo. Y bueno, vamos a ver lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, me equivoqué, Romanos capítulo 5 del verso 12 al verso 21. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Son textos un poquito difíciles de interpretar, ¿verdad? Cada vez que más la carta de los Romanos, cada vez que vamos leyendo, hay textos que son un poquito complicado de interpretar, pero con la ayuda del Señor, bueno, pedimosle ayuda al Señor, amén. Bueno, este es el tema número 11, hermanos, el tema número 11 de esta carta de los Romanos, un tema muy interesante que vamos a abordar, ¿ok? De repente, pues se van a ir como pisando algunos callos, pero esperemos que lo tomemos para edificación, amén. El tema arriba en su Biblia dice Adán y Cristo, pero como tema yo le puse un paralelismo antitético entre Adán y Cristo, ¿okay? Porque es lo que vamos a ver el día de hoy, un paralelismo antitético entre Adán y Cristo. Bueno, ya hemos venido hablando, o Pablo, hermano, ya ha venido dando argumentos muy firmes, tanto a los gentiles como a los judíos, que todos tenemos la necesidad del Evangelio, todos. Pablo ha dado el diagnóstico de los gentiles, y cuál es, que son pecadores. Los judíos también le ha dado el diagnóstico, que son pecadores, y a ellos el diagnóstico lo ha dado de una manera más contundente. ¿Por qué? Porque a los judíos se les había dado la ley, por lo tanto, el apóstol Pablo en esa argumentación que viene dando, en pocas palabras le dice a los judíos, ustedes están en peor condición. ¿Por qué? Porque a ellos se les había dado la ley, por lo tanto tenían más luz. ¿Cuál es el diagnóstico de los judíos y de los gentiles? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el diagnóstico de los judíos y de los gentiles? No hay justo ni aún uno, por lo tanto, hay un justo juicio que Dios debiera de dar. Más sin embargo, a pesar de que hay un justo juicio que Dios tendría que ejecutar, en el verso 24 del capítulo 3, Pablo expone que Dios pone el remedio. Fíjese bien,
Dios pone el remedio. ¿Cuál es? El remedio es que Él nos justifique por su gracia, solo poniendo nosotros nuestra fe en Cristo Jesús. Más adelante en el capítulo 4, en esa argumentación, Pablo expone a un personaje muy importante dentro del judaísmo, y Pablo pone el ejemplo de Abraham, y al exponer el ejemplo de Abraham, Pablo pone en claro, hermanos, que siempre ha sido por fe, porque siempre ha sido por fe. Pablo en esa argumentación dice, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, Pablo expone que Abraham no fue justificado por sus obras, no fue justificado por sus méritos, ya que la ley todavía no existía. Y Pablo en su argumentación expone que siempre, hermano, ha sido por la gracia de Dios. Siempre ha sido por la gracia de Dios. Más adelante, desde el verso 13 hasta el verso 25 del capítulo 4, Pablo expone las bendiciones que recibió Abraham, no por las obras de la ley, sino por la fe. Es decir, esas bendiciones que recibió Abraham fue porque él fue justificado, lo mismo que nosotros. Una vez que Pablo termina su argumentación dando el ejemplo de Abraham, concluye exponiendo las bendiciones que recibió Abraham por haber sido justificado, y concluye exponiendo las evidencias de alguien que ha sido justificado. En otras palabras, Pablo expone las evidencias de alguien que ha recibido el nuevo nacimiento, y la primera evidencia es que tiene paz para con Dios. Es la primera evidencia. Primera evidencia de alguien que ha sido justificado, no por sus méritos, sino por la gracia de Dios, es paz. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La segunda evidencia es que tenemos entrada a esta gracia. La tercera evidencia es que nos gloriamos, y aquí no está hablando de jactancia, sino de alegría, nos gloriamos en esa esperanza. La cuarta evidencia es, tenemos esperanza. Toda aquella persona que ha sido justificada, aquella persona que ha recibido el nuevo nacimiento, tiene una esperanza. ¿Cuál es? Ver al Señor un día. Y la quinta evidencia de alguien que ha sido justificado es que sabemos que las tribulaciones producen un bien espiritual de parte de Dios hacia nosotros. Ahora, una vez que Pablo ha dado argumentos muy firmes de, número 1, somos pecadores; número 2, merecemos un justo juicio; número 3, es Dios quien provee el camino por su gracia; número 4, es Dios quien justifica; número 5, hay promesas que vamos a recibir una vez que somos justificados, como la vida eterna; número 6, aquellos que son justificados tienen paz para con Dios. Pablo ahora, desde el verso 12 hasta el verso 21, que son los textos que leímos, como le llaman algunos comentaristas, es un paralelismo antitético entre el primer hombre, que es Adán, y el segundo hombre, o el segundo, que es Cristo. Es decir, ¿qué vamos a ver en estos textos, hermanos, del versículo 12 hasta el verso 21? Número 1, fíjese, vamos a ver cómo por el pecado de Adán todos caímos bajo condenación. Todos. Y número 2, expone que cómo por medio de Cristo podemos ser libres de esa condenación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, ¿cómo podemos dividir estos textos? Lo podemos dividir desde el verso 12 hasta el verso 14. Vemos cómo por Adán todos caímos bajo condenación. Vamos a ver lo que causó un pecado, fíjese, lo que causó un pecado. Y desde el verso 15 hasta el verso 21 vemos cómo por Cristo somos libres de esa condenación. Entonces, como tema número 11 es un paralelismo antitético entre Adán y Cristo. Y mire cómo comienza. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 12. Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, Pablo, hermano, en este pasaje pone como base esta argumentación. Fíjese bien, pone como base esta argumentación. ¿Cuál? El pecado de Adán trajo a toda la humanidad muerte espiritual y muerte física. Y esto, hermano, es una verdad inerrante. Es una verdad inerrante. Es decir,
Pablo en este pasaje comienza a hablar de Adán y Cristo, que son personas muy importantes, pero muy diferentes. ¿Por qué? Porque por medio de Adán entró el pecado a la humanidad y trajo condenación. Mas, sin embargo, por medio de Cristo entró eso de ser libres de esa condenación. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué, hermanos? Pecaron. Es decir, Pablo está diciendo que desde que Adán pecó, fíjese bien, hermano, que desde que Adán pecó, desde ese entonces hasta el día de hoy, hermano, hay muerte. Fíjese bien, hay muerte. Y cuando hablamos de la muerte, es algo, hermano, que nadie puede negar. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir algún día. Aún el hombre más saludable, el hombre que se cuida, no digo que no se cuide, no digo que no se cuida, pero aún el hombre más saludable, el hombre que se cuide, que se cuide en el gimnasio, que se cuide lo que come, no estoy diciendo que no se cuide, tampoco estoy diciendo que coma lo que quiera, ¿verdad? Porque a veces comemos lo que quiera. A pesar de eso, el hombre va a morir. Un día todos vamos a morir. Y cuando hablamos de la muerte, es algo que nadie puede negar. Nadie puede negar. Por ejemplo, más de 1 billón, fíjese bien, más de 1 billón de seres humanos han muerto en guerras. Otro ejemplo, en los años 1300, por la famosa peste negra o la peste bubónica, murieron en 7 años entre 700 a 190 millones de personas. Fíjese bien. En el mundo hay 73, es un aproximado, en el mundo hay 73 millones de abortos al año. Es el derramamiento de sangre más grande que rebasa pandemias, guerras, niños que mueren en manos de sus propias madres. Según estadísticas, cada 2 segundos mueren de 2 a 3 personas. Cada 2 segundos mueren de 2 a 3 personas, sin contar los abortos. Ahora, todas estas muertes vienen por algún motivo no deseado, ¿sí? ¿Cuál es? Que Adán pecó. Que Adán pecó y como resultado vino la destrucción como seres humanos. Hay un motivo, el por qué todas estas estadísticas que yo le acabo de dar, o nada más si nos damos la vuelta por un cementerio. ¿Cuál es la causa de esas muertes? El pecado, que Adán pecó. Entonces Pablo ha venido argumentando que todos somos pecadores, tanto judíos como gentiles, y la prueba es que por ese pecado de Adán, todos vamos a morir físicamente un día, hermano. Usted va a morir un día, yo voy a morir un día. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que por la desobediencia de un hombre, fíjese lo que causa la desobediencia, hermano. La desobediencia. Por la desobediencia de un hombre hubo duras consecuencias a toda la humanidad. ¿Dónde pecó Adán? Génesis capítulo 2, del 16 al 17. Versículos 16 y 17. Se lo leo, dice, y mandó. O sea, esa palabra significa prohibió, Prohibió, y mandó Jehová Dios al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Más adelante en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer, eso es lo que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dice ese texto, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué vemos aquí? Número 1, vemos que Dios le dio instrucciones a Adán. Número 2, vemos que Dios le dijo, de todo vas a poder hacer y comer, pero dentro de todo hay una prohibición que Dios le da. ¿Qué pasó? La ayuda idónea. ¿Qué pasó, hermanos? La ayuda idónea que Dios le dio a Adán indujo, fíjese bien, a su esposo para que pecara. Estamos hablando de Eva, hermanas, ¿ok?
Ahora, fíjese bien, aunque Adán pecó primero, aunque Eva pecó primero, la responsabilidad ¿sobre quién cayó? ¿Sobre quién? ¿Y quién pecó primero? Eva. Entonces, aunque Eva pecó primero, la responsabilidad cayó sobre Adán. ¿Por qué? Porque Adán recibió una instrucción. Porque Adán era la cabeza, hermanos. Porque Adán no insistió cuando Eva le indujo. Porque Adán no dijo nada cuando la mujer le dio el fruto. ¿Dijo algo? ¿Qué nos enseña esto? Que a la cabeza le faltó autoridad. ¿Qué le faltó, hermanos? Autoridad. Que Adán, siendo cabeza, se dejó inducir por su mujer. Que a Adán le faltó sabiduría. Que Adán fue un hombre fácil de manejar. Que a Adán le faltó insistir. Hermano, Eva se rebeló. Eva parece ser dominante aquí. ¿Qué lección encontramos aquí? Que Adán, al ser muy permitivo y dejarse inducir por Eva, Adán se encontró resistiendo contra Dios. Fíjese bien, porque ¿con quién fue el Señor? ¿Fue con la mujer? No, fue primero con él. Fue primero con Adán. Entonces, ¿qué lección encontramos ahí? Que Adán, al ser muy permitivo y dejarse inducir por Eva, Adán se encontró peleando, resistiendo contra Dios. ¿Qué pasó con Adán? La imagen de Adán se distorsionó, perdió la santidad, perdió la pureza y el pecado lo alejó de la santidad de Dios. Amén. Amén, hermanas. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice que no nombra ni siquiera a la mujer, ¿verdad? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, desde que Adán pecó hasta ahora, toda la raza humana, fíjese bien, hermano, toda la raza humana nos parecemos a Adán en 3 sentidos. Usted y yo nos parecemos en 3 sentidos. Y nos parecemos a Adán en 3 sentidos. Número 1, físicamente. Número 2, mentalmente. Y número 3, espiritualmente. Físicamente. Pastor, pero yo no me parezco al hermano fulano de tal porque él está muy güerito y yo estoy muy negrito. No está hablando de eso. Pastor, pero yo no me parezco a aquel hermano porque aquel hermano está muy alto y yo estoy chaparrito. No está hablando de eso. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿En qué nos parecemos físicamente? En que todos envejecemos. Sean altos, chaparritos, todos envejecemos. Aunque las hermanas se den su estiradita, va a envejecer. Va a envejecer. ¿En qué nos parecemos? No en lo físico, sino que en todo nos cansamos. Sean de 50 años, sean de 20 años. Se crea que está muy fuerte el joven, se cansa. Todos nos cansamos. Todos nos enfermamos. Todos nos da hambre. Todos tenemos sed. Todos nos ponemos de mal humor. A ver, hermanos. Todos tenemos en cierta manera un carácter difícil. Entonces, amén. ¿En qué más nos parecemos a Adán? Espiritualmente. Desde que Adán pecó, Adán cayó en muerte espiritual. Romanos 3:12, ya lo leímos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿En qué más nos parecemos a Adán? Nos parecemos mentalmente, es decir, todos los que estamos aquí, hermanos, todos, yo, usted, todos, batallamos en hacer la voluntad de Dios. Batallamos con pensamientos, con imaginaciones que no son del Señor. Pensamos a veces cosas que no son. Dígame si no, hermano. Entonces, ¿qué ha puesto el apóstol Pablo en este pasaje? Fíjese bien.
la gravedad del pecado. La gravedad que causó el primer hombre en desobedecer a Dios. El pecado, hermano, trae terribles consecuencias. Así de que estemos viendo por dónde estamos pisando. Versículo 13, ¿estamos ahí? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La traducción lenguaje actual dice, antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley no se puede acusar a nadie de desobedecer. Es decir, Pablo está diciendo que la ley fue dada solamente para mostrar, hermanos, lo que ha causado el pecado. Lo que ha causado el pecado. ¿Qué ha causado el pecado? Separación de Dios. ¿Qué ha causado el pecado? Muerte. ¿Qué ha causado el pecado? Envejecimiento, enfermedades. Es todo lo que ha causado el pecado. Verso 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eso es lo que dice. La versión lenguaje actual dice, sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron. Fíjese el efecto del pecado. Aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, hablando de la ley, como el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo. Así dice la versión lenguaje actual. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en estos textos? Está dando, hermano, una verdad inerrante, una verdad innegable. La muerte vino por causa del pecado. El pecado de Adán trajo mucho mal a la humanidad. La transgresión de Adán trajo una consecuencia donde reinó la muerte, fíjese bien, y nadie la podía parar hasta que apareció, ¿quién, hermanos? Cristo. Hasta que apareció Cristo. Por eso dice el verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, la transgresión de Adán hizo que Dios, fíjese bien, hermano, el pecado de Adán o la transgresión de Adán hizo que Dios desatara parte de su ira. ¿Por qué parte de su ira? Porque Dios lo hubiera querido, si hubiera querido lo hubiera acabado ahí completamente. Sin embargo, no lo acabó completamente. Nada más, la transgresión de Adán desató parte de la ira de Dios. ¿Qué significa la palabra transgresión? La palabra transgresión, hermanos, significa desviarse de un camino, fíjese. Es como cuando alguien va, por ejemplo, en una ruta y se sale de la ruta y se desvía y se pierde. Eso es lo que significa la palabra transgresión. Entonces, prácticamente lo que está diciendo es que Adán y su mujer fueron a donde no tuvieron que haber ido. Adán y su mujer tenían un límite que pasaron, y ese límite que pasaron trajo consecuencias inimaginables que quizá, hermano, Adán nunca pensó. Y sabe que, hermano, en el matrimonio hay límites que no se deben pasar. Hay límites que no se deben pasar dentro de un matrimonio, porque si no van a venir consecuencias duras. ¿Qué pasó cuando Adán y su mujer pasaron ese límite de Dios que Dios les impuso? Dios trajo parte de su ira. ¿Por qué parte de su ira? Porque Adán no fue destruido en ese momento. Mas, sin embargo, por causa del pecado de Adán trajo la ira de Dios y consecuencias muy duras. Y en ocasiones, hermanos, fíjese bien, en ocasiones en la Biblia encontraremos registros que por un pecado Dios derrama de su ira, por un pecado. Por ejemplo, el pecado de Adán trajo muerte a toda la humanidad, un pecado. El pecado de los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño, ¿qué pasó? Dios los fulminó. El pecado de la mujer de Lot, ¿qué pasó, hermanos, con ella? Volteó atrás y se convirtió ¿en qué? En estatua de sal. El pecado de Usa, por tocar el arca del pacto, ¿fue qué? Fulminado.
El pecado de Ananías y Zafira por sustraer del precio y mentir al Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¡Pum! Murieron al instante. Son pecados que Dios no dejó pasar. Ahora, todos estos personajes que cometieron pecados que les acabo de nombrar, fíjese bien, hermano, porque yo antes me preguntaba eso. Para nosotros quizá no lo veríamos, pero ¿por qué Dios los consumió? Por tocar el arca del pacto. ¿Por qué? O la mujer de Lot por voltear nada más y se convirtió en estatua de sal. O porque usaron fuego donde no deberían usar los hijos de Aarón y fueron consumidos. ¿Por qué? Bueno, nosotros quizá llegaríamos a pensar solo por eso. Adán por comer el fruto viene una consecuencia a toda la humanidad que hasta ahora sufrimos. Por eso muchos decimos, ¿verdad? ¿Para qué comió Adán, verdad? Entonces, nosotros podríamos decir, hermano, solo por eso. No sé si usted se lo ha preguntado. La mujer de Lot por voltear atrás. Uno podría decir, bueno, no es tan malo eso. Uno podría argumentar. ¿Me explico, hermano? O por tocar el arca del pacto. Si se acuerda que llevaban el arca del pacto y dice que los bueyes meneaban el arca y Usa vio como que se estaba cayendo y la tocó y en ese momento Dios lo fulminó. Y uno podría pensar, bueno, Usa quería hacer algo bueno, pero Dios lo fulminó ahí. Por eso. Sin embargo, hermano, no es así. ¿Por qué? Porque estos pecaron contra Dios. Estos resistieron la autoridad de Dios. Esto es pecar directamente contra Dios. Es decir, todos estos personajes que les nombré, Adán, los hijos de Aarón, la mujer de Lot, Usa, Ananías y Zafira, resistieron a Dios y Dios trajo un justo juicio. ¿Por qué? Porque todo eso, por resistir contra Dios, es una falta grave, por lo tanto Dios les trajo un justo juicio. Se lo ilustro de otra manera, ¿ok? ¿Amén? Se lo voy a ilustrar de otra manera porque alguien podría decir, pero solo por tocar el arca, por eso. Bueno, tenemos que entender que resistieron contra Dios, pecaron contra Dios. Número uno, Dios aborrece el pecado. ¿Amén? Estos personajes mencionados solo les bastó un pecado para que Dios desatara su ira. ¿Por qué? Porque el pecado de estos personajes, como de Adán, fueron pecados graves delante de Dios. ¿Por qué grave? Porque fue directamente contra Dios. Por ejemplo, fíjese bien, ponga atención, hermano. Por ejemplo, es como si alguien le da un golpe a otra persona y después de que le da el golpe, lo más seguro es que a la otra persona le regrese el golpe y todo se acaba. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es como si, por ejemplo, a alguien de aquí le pega del yogur, ¿no? Y el del yogur se enoja y le da para atrás y ahí se acaba todo. Sin embargo, si esta misma persona le da un golpe, fíjese bien, si esta misma persona le da un golpe a un policía, lo más seguro es que el policía le dé una paliza, usa la pistola eléctrica, lo expose, lo lleva a la cárcel, vaya a la corte y después de 2 años salga libre y ahí se acabó todo. ¿Sí va entendiendo? Sin embargo, si esta misma persona le da el mismo golpe a un juez, el juez seguramente dejará que le den otra paliza, vaya a la corte y quizá lo acusen de intento de homicidio y le echen 20 años de cárcel y después de 20 años de cárcel todo se termina. Pero si esta misma persona le da el mismo golpe a un rey, en el tiempo donde había reyes, lo más seguro es que esta persona le den otra paliza y después ¿qué? Lo cuelguen.
¿Se entendió, hermano, la gravedad? La acción es la misma bofetada o el mismo golpe. El problema es a quién se le está dando. ¿Con quién está resistiendo? Y eso fue lo que pasó con Adán. ¿Sí me explico, hermano? Repito, porque cualquiera diría, pero por tocar el arca usa. Bueno, ¿a quién? ¿Con quién está resistiendo? No con un hombre, sino ¿con quién? Con Dios. El pecado es grave. Grave. Amén. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, mire bien, hermanos, desde el verso 12 hasta el verso 14, el apóstol Pablo expone las consecuencias del pecado. Expone lo que produjo el pecado de Adán. Mas, sin embargo, desde el verso 15 hasta el verso 21, Pablo expone ahora lo que Cristo produce a través de su muerte y de su resurrección. Si los textos anteriores, hermanos, como ponen algunos comentaristas, son una mala noticia, pero los textos que ahora va a mencionar Pablo son una buena noticia. Es decir, así como Adán le trajo mucho mal a este mundo por medio de su desobediencia, Cristo le trajo mucho bien a la humanidad por medio de su obediencia. Y es lo que Pablo empieza a exponer. Entonces, ¿qué Pablo va a hablar desde el verso 15 hasta el verso 21? Va a exponer cómo Cristo trajo mucho bien a la humanidad por medio de su obediencia. Alguien muy acertadamente dijo, mientras que Adán trajo mucha desgracia a la humanidad, Cristo trajo mucha gracia a la humanidad. Fíjese qué diferencia. ¿Qué diferencia? Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, el hombre, hermano, se va a ir degenerando. La maldad del hombre va a ir aumentando. No hay nadie bueno. Pablo ya puso las consecuencias del pecado. Pero sin embargo, ahí viene la buena noticia. Dios nos trajo un regalo y ese regalo se llama su gracia. Y por esa gracia, muchos que hermanos somos perdonados. Mientras que por Adán hubo malas consecuencias, por Cristo alcanzamos muchas promesas y mucho bien. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué regalos trajo Cristo? Vida, abundante gracia, el ser justificados. Juan Calvino decía en estos textos, fíjese bien, hermano, Juan Calvino decía en estos textos, decía, Cristo tiene mucho más poder para salvar que el pecado de Adán para condenar. Fíjese qué tremendo. ¿Por qué? Porque hasta que apareció Cristo, nadie, hermano, había podido vencer el pecado. Nadie había podido vencer la muerte, nadie había podido vencer el adversario, la carne y el mundo. Todo lo que nos condenaba, Cristo lo venció. Cristo lo venció. Verso 18. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, ¿qué más recibimos de Cristo? No más condenación. El ser justificados. Una relación correcta con Dios. Una nueva vida para todos aquellos que han creído en Cristo. Verso 19.
Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La Nueva Traducción Viviente lo dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud del pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Es decir, en vez de que Dios terminara con toda la humanidad, Dios empezó, hermano, a dar de su gracia. A dar de su gracia. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó todos a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. El pecado, hermanos, trajo terribles y duras consecuencias. Algunos comentaristas exponen que Adán ni se imaginó la trascendencia del pecado, cómo iba a afectar a toda la humanidad. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando alguien peca, no se imagina todo lo que le va a afectar a la gente que le rodea. Tengamos cuidado donde pisamos, donde caminamos. Amén. Nos ponemos de pie.